Muy bien, y hoy vamos a arrancar un poco distinto. Sí, hoy arrancamos, no vamos a arrancar con la picadita de noticias, vamos a arrancar con otra picadita. Vamos a arrancar charlando acá en una picadita de preguntas y respuestas, podríamos decir, sobre violencia hacia la mujer, que es un tema que nosotros venimos hablando bastante, venimos tratándolo desde distintos lugares y queríamos también poder charlar con gente que esté vinculada a esta temática, trabajando acá en la zona del Valle, de la Costa de los Comechingones. Así que estamos acá en el estudio con Alejandra Laconcha. Ella es abogada, jueza de paz en Villa Larca. Está diplomada en familia y menores y especializada en violencia de género como cuestión pública. Además forma parte de la red de asistencia a la víctima de violencia laboral. Toda esa presentación para decirte hola Alejandra, hola, gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Era larguísima la presentación, sí, todo ese prontuario. Bueno, más que nada lo que queríamos era poder charlar de la problemática de la violencia hacia la mujer acá en la zona. Sabemos que igual es una temática mundial, ¿sí? Pero puntualmente acá en la zona de la costa y en el Valle del Conlara, y un poquito cómo empezamos charlando de cómo detectar o cómo abordar alguna situación de violencia. Claro. Por ahí estaría bueno, como a título así, para ubicarnos en el tema, definir lo que es la violencia hacia la mujer o la violencia de género. Explicar también por qué uno dice violencia de género y siempre termina hablando de la mujer nomás, cuando en realidad los géneros, como sabemos, no es solamente el género femenino, sino que tenés el género masculino y un montón más de identidades que tenemos, ¿no? en nuestra sociedad. Sí. Por suerte, porque bueno, desde esas diferencias se puede construir muchas cosas. Cuando hablamos de violencia de género y nos enfocamos solamente en lo que es la violencia hacia la mujer, y esta aclaración está buena hacerla, la hacemos fundamentalmente, no porque la violencia de género quede reducida solo a la violencia hacia la mujer, sino porque por estadísticas, como bien decías vos, Ceci, sabemos que son los mayores de los casos que salen a la luz son de violencia hacia las mujeres, ya sea porque denuncia, porque son algún hecho en las noticias, algún hecho triste en las noticias. Y bueno, entonces eso es lo que queda plasmado, lo que no significa que no haya violencia hacia los otros géneros, pero digamos que estadísticamente, lamentablemente, es el que lleva la mayor cantidad de casos y el número más alto en esas estadísticas, ¿no? Sí. Entonces, al hablar de violencia de género, uno siempre dice violencia de género y habla de las mujeres, ¿no? Sí. Pero bueno, está bueno hacer esta aclaración. Sí, está bueno porque incluso violencia de géneros e incluye travesticidios, que también son... que quedan a veces un poquito ahí al margen de toda esta situación y bueno, está bueno plasmarlo así, ¿no? De decir, bueno, hablemos de violencias de géneros, que me parece que el plural hay que incorporarlo, porque bueno, en estas construcciones tenemos muchas cosas, ¿no? Y porque no siempre es la violencia del hombre hacia la mujer, sino que en una pareja igualitaria de mujeres puede haber violencia entre ellas, como puede haber violencia entre una pareja igualitaria de varones, ¿no? Eso totalmente. Dejada a salvo esa aclaración. ¿No? Bueno, bien. Como les decía, por ahí está bueno decir que entendemos por violencia, porque bueno, de acá podemos derivar en un montón de otras situaciones de que no es nada más el golpe físico, sino todo tipo de agresión o maltrato psicológico, verbal, económico, simbólico, cultural que padece la mujer, ¿no? Por ejemplo, por violencia verbal, creo que todo el mundo entiende de qué estamos por ahí, hablando. Viste, con casos prácticos, una vez ven una pareja, el maltrato, que están en una reunión y la empiezan a ningunear, diciéndolo en criollo, que esta no sirve para nada, y que mira, o la hace callar. O la hace callar, voy a hablar yo, vos que sabés, incluso en la intimidad de la pareja, también decirle vos no sabés, yo soy el que sé. Esas cosas que también son maltratos psicológicos porque van creando una situación de inferioridad en la cabeza de la persona, que es lo que va generando esta asimetría de poder en la que está basada la violencia, ¿no? De una persona sobre otra y una asimetría de poder que se va generando por estas situaciones. También se da en las parejas cuando maneja a alguien la economía de la casa. A veces es la mujer la que trabaja y es el principal ingreso o sostén de la familia, pero el que maneja la plata es el hombre.
también, y, claro, y ahí hay una dependencia de esa decisión de qué hacer. Exactamente, se decide porque claro, la persona que está trabajando, en este caso la mujer que está trabajando, no dispone, queda sometida a lo que decide esta otra persona que ejerce un poder sobre ella. claro. La violencia simbólica es la que por ahí vemos muchas veces en las publicidades, en las canciones, en algunas novelas, donde la mujer es colocada como una cosa, como un objeto más, y como sabemos, todos los objetos son cosas y las cosas uno las puede tirar, patear, romper, cambiar, sí, apropiarse, o sea, no es un sujeto igual al otro, es una cosa distinta. Claro. Es la famosa cosificación. Es la famosa cosificación, ¿no? Que por ahí uno dice así tan terminológicamente, sí. Así que bueno, esas son las violencias simbólicas. Y bueno, la violencia cultural es esto que nos atraviesa como sociedad desde hace muchos siglos, del patriarcado, que nos afecta tanto a hombres como a mujeres, y que lamentablemente, hay que decirlo, las mujeres somos a veces las reproductoras de este sistema patriarcal, porque somos las encargadas de la crianza de los chicos. Claro. Y estamos reproduciendo como debe ser la relación y el trato que se debe dar en una familia, en una relación de pareja, en una relación de hermanos, de padre-hijo, madre-hijos y demás, ¿no? Bien. Vos sabés que, perdón, Sí. me acordé de algo que vi justamente hoy en Facebook, ¿no? Sí. Que alguien que compartía la tapa de un juego de mesa, Ajá. donde estaban el papá y el nene jugando al juego de mesa, y la mamá y la nena más atrás, aparecían todos en la imagen del juego, todos felices, Ajá. ¿no? Pero la mamá y la nena más atrás, secando los platos, viendo cómo papá y nene jugaban al Claro, sí, Ludomatic, no sé los qué. roles que se- claro, que te y esto otorga era de hace, no sé, 50 años, no, Sí, sí. no es mucho más. Escuchar canciones de hace, no 50, de hace 15 años Sí. atrás, escuchás canciones, también lo hemos charlado Sí. acá, ¿no? No sé, Guns N' Roses, yo Escuchás la canciones amaba, pero ahora. tuve que matarla. Sí. Claro, pero Sí, sí. y eran tan explícitas y todos los cantábamos Sí, y no, estaba viste, todo uno bien, tomaba pero era conciencia, como algo totalmente, súper común. Totalmente. Sí. Pero hoy se habla, y esto de que se hable y que se ponga en discusión también empieza a despertar un montón Claro. de situaciones. Por suerte, esta situación tan dramática se ha Sí. hecho visible. Sí. Eso facilita muchas cosas en el sentido de que, bueno, ya no vemos como que es algo que queda dentro del ámbito familiar y que solamente lo que pase ahí nada se mete nadie, porque en realidad en las situaciones de violencia estamos hablando de que en un punto extremo hay situaciones de riesgo de vida para una persona. No tenemos que olvidarnos que estamos hablando de personas, ¿viste? Porque por ahí, cuando hablamos de todos estos temas, caemos siempre en la institución, en la ley, Ujú. en Las las estadísticas, qué sé yo, y en realidad tenemos personas. Sí. ¿Viste? Lo que te quería preguntar es, para que se llegue a ese punto del riesgo de vida, Sí. ¿hay un camino? Cada caso es particular y único, pero en general, digamos, en el camino estándar está... El camino estándar está, claro. hay una serie de Sí. indicios que a veces no tenemos en cuenta, Ujú. que generalmente comienzan en el noviazgo, Ajá. con la cuestión de los celos, que por ahí está bueno tenerlo en cuenta si los que tienen chicos adolescentes, tanto mujeres como varones, este control que se hace de las redes, con quién te juntás, no me Ujú. gusta con cómo te vestís, Ajá. no salgas acá, no vas allá, y que por ahí la niña, la adolescente dice, mirá, me quiero un montón, me cuida, incluso si uno va desde más chiquitos, ¿no? ¿Viste? Cuando te dicen, ay, el nene le pegó a la nena y es porque le presume, porque le gustás. Ajá. Viste Claro. que a veces uno lo dice inconsciente, Sí, sí, dice, sí. ah, te pegó el nene, está enamorado de vos, ¿ves? Sí. Dos nenes, y en realidad es una situación de violencia que no significa que ese niño va a ser violento, pero como que uno va naturalizando ciertas circunstancias que llevan a este ciclo que vos decís, ¿no? Estos patrones. Ujú. Como te decía recién, normalmente comienza en el noviazgo y ya en las parejas que están hechas, sea que convivan o que no, que también es un tema que hay que tener en cuenta, que la violencia no se da en la pareja conviviente solamente, sino que puede ser en el noviazgo, con tu expareja, con un compañero de trabajo, con un compañero de estudio, con un superior. Ujú. Se va generando este ciclo en el cual lo normal es que comience con insultos, que es el llamado ciclo de la violencia, Sí. que bueno, dependiendo de los autores puede ser de 3 o 4 estadios, pero más o menos es lo básico, que comienza con insultos, agresiones verbales,
empujones, y va creciendo eso, ¿no? Del empujón, del insulto, de tratarte como que no valés, no servís, pasa generalmente a una situación del golpe y hacerle creer a la víctima de que ella es la responsable de ese golpe. Yo te quiero, mira cómo me pones, yo te quiero pero no te quiero hacer esto, pero vos me mirás lo que hiciste. Que también genera en la víctima de violencia que se lo vaya creyendo. O sea, yo por ahí lo viene en criollo porque me parece que es más claro a la hora. Se la cree, y bueno, no, capaz que sí, es cierto, yo hice esto mal, lo provoqué, yo sé que él está sufriendo y entonces me mandé esta macana y yo soy la responsable. Y la cuestión del golpe generalmente va en aumento. Que, como vos decís, te va colocando en ese riesgo de vida, porque esto termina el golpe, viene la situación más extrema de violencia y luego viene el momento de la luna de miel, que se llama famoso, del perdón, donde el agresor le pide perdón y le dice que va a cambiar, que no la deje, que no lo deje, que piensen en la familia, que piensen en los chicos, o sea, que son como los latiguillos, claro, que se te siguen diciendo siempre, vos sola no vas a poder. Vos sola no vas a poder, ¿qué va a decir tu familia? ¿Qué va a decir mi familia? Que en la cabeza de una persona que está padeciendo de manera reiterada esto en avance es fuerte. Y es fuerte también porque culturalmente y socialmente la víctima de violencia siempre es condenada. Siempre queda esa duda de que, no sé, mira, es mala madre, es mala pareja, él se desvive, porque también hay que tener en cuenta que la persona violenta, generalmente hacia el afuera, hacia los amigos, hacia los vecinos, es una persona muy amable, muy cortés, muy galante, como que está atento de su familia todo el tiempo. Entonces esa imagen pesa, porque bueno, todos, como les decía al comienzo, estamos atravesados por este patriarcado que culturalmente nos marca una forma de ser como sociedad. Sí, siempre se va a culpabilizar antes a la mujer que al hombre de cualquier situación. Sí, exactamente. Ahora, esta luna de miel, en la que la mujer víctima se cree el verso, ¿no? Perdón, voy a cambiar, no sé qué. Es lo que en mucha gente genera que digan, ay, pero no ves que si al final le gusta. Sí, ¿para qué vamos a meternos si vuelven? Si vuelven. Claro, es muy común. O que pasa normalmente cuando hay órdenes de restricciones que uno ha visto últimamente, que la mujer está colocada en una situación irregular, digamos, de asimetría en relación al hombre que le ejerce violencia. Y esa situación la obliga a veces por miedo, por inseguridad, normalmente por miedo, la obliga a tomar decisiones que incluso atentan contra su propia vida, como se dio el caso acá en Quines hace poquito. O sea, uno dice la orden de restricción. La orden de restricción es un papel. Claro. Es un papel, no es magia. Claro. No es un campo de fuerza que te va a proteger. Es necesaria, hay que llegar y hacerla, pero lamentablemente muchas, si no la gran mayoría de las mujeres que logran llegar a este punto de pedir una orden de restricción, después vuelven a la casa solas. Y el Estado no le va a poner un policía que le esté cuidando, porque también a eso a uno le jode. Claro. Tenés un policía todo el día en la puerta de tu casa, salvo que sea una situación muy extrema, ¿no? Pero digamos las situaciones comunes. Yo sé que quizás esto genera mucha polémica, porque es decir, es como que el reclamo siempre recae en el Estado, pero en el Estado también somos la sociedad. Claro. ¿Cuántas veces uno habrá escuchado en la vecina de al lado, en relación a esto que vos decís, gritos, y no se ha metido porque mañana van a estar los dos abrazados, y capaz que mañana amaneció muerta? Y ahí sí marchamos todos, y bien, hay que marchar, hay que quejarse, pero también tenemos que estar en esas etapas previas y empezar a comprometernos como sociedad. Claro. Porque depositar todo en el Estado, en la institución, en la ley, muchas veces es un error. El Estado, la ley, la institución tiene un deber y una obligación, pero nosotros también tenemos un deber y una obligación. Ahora, ese deber y esa obligación ¿pasa por uno hacer la denuncia o pasa por acompañar a esa persona en el proceso de llegar a una denuncia o llegar a irse de la casa? No sé, claro, ¿cómo lo aborda la persona que escucha los gritos y dice yo no me puedo quedar al margen de esto? Lo cierto es que existen las vías para que la persona que escucha los gritos pueda llamar. Pueda llamar a la policía, pueda llamar al juzgado. Hay que ver cada situación en particular también, pero a veces hay que hacer acciones directas.
Porque Cuando si yo hay estoy riesgo de esperando que vida. venga claro, si uno sabe que hay riesgo de vida, porque no es la primera vez que escucha, todo el mundo en el barrio sabe, porque la mujer salió golpeada y dijo, me caí, me pegué, se me golpeó la puerta, me enganché con la manguera, me caí en la moto, y uno ve que tiene un ojo morado con una evidente trompada, y uno hace como que no, como que tiene razón. Entonces también hay que jugarse un poco. Es un riesgo, porque también uno no sabe, pero a veces la policía llega a tiempo y a veces no, depende de donde uno esté. A veces tenemos señal en el teléfono y a veces no. Claro. El juzgado atiende en un determinado horario, de 7 a 1. Las secretarías de violencia atienden más tarde. Pero lo que se puede llegar a ordenar es a veces ínfimo. Es decir, no es que es ínfimo, sino que en relación al tiempo real de lo que están pasando las cosas, hay una serie de procedimientos que seguir, porque también hay una serie de garantías constitucionales que, aunque no lo gusten, el violento también puede usar a su favor. Claro. Entonces, sí, el procedimiento se debe seguir. Exactamente. Uno se puede jugar más o menos, como funcionario judicial, como funcionario policial, pero hay un procedimiento que hay que seguir. Pero si yo vecino, estoy escuchando, sé, no acompaño, la juzgo todo el tiempo, entonces es más difícil para la persona que llega. Por eso es importante generar redes de contención en torno a las mujeres, que no solo esté el Estado, que sí tiene que poner, porque no basta con llenar estadísticas bonitas diciendo que tengo una oficina de violencia, como tiene la Corte Suprema, por ejemplo, que está bien, es interesante que se preocupen, pero con tener la oficina no logramos paliar el sistema. Está bueno tener secretarías y juzgados de violencia, pero no alcanza. Es un flagelo tan grande y tan en aumento que no alcanza. O sea, no alcanza porque se le pide a una institución o a dos instituciones que cubran. Es excelente que el Estado tenga secretarías, ministerios encargados del tema, pero también es excelente que puedan brindar los recursos suficientes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. El dinero que se destina al Consejo Nacional de la Mujer, por ejemplo, a nivel nacional es menos del 0.2% de todo el presupuesto nacional. Sí, y ¿Qué políticas va en retroceso? ¿Qué políticas se pueden implementar con recursos? Por ejemplo, casas refugios. Claro. Sí, además esto, ¿no? Que se trabaja, digo, el área de la Corte Suprema que está trabajando con el tema de violencia hacia la mujer, trabaja ya, podríamos decir, sobre la enfermedad, no está trabajando en la prevención. Claro, es que es muy difícil trabajar en la prevención porque los juzgados están saturados. Sí. Uno va a los juzgados, a las secretarías de violencia y están saturados. Es muy probable que las personas que están dentro de esas oficinas también sean víctimas de violencia laboral, porque están sobrecargados de trabajo, sometidos a un estrés cotidiano, porque hay que estar escuchando todos los días denuncias de violencia, situaciones donde hay niños, hay que estar escuchando. También se genera en esa persona un estrés que termina respondiendo a las demandas de manera automática, pero porque también está sometido a un estrés. Entonces, el Poder Judicial hace dentro de estos márgenes. El Poder Ejecutivo tendría que brindar más medios, más especializaciones, pero también la sociedad tiene que hacerse cargo de lo que le toca como sociedad, como vecino, como maestro, como profesional de la salud, en los centros de salud. No digo en las comunidades más grandes, ciudades más grandes, a veces es más difícil por esta misma saturación. También hay una violencia estatal que nos empieza a oprimir a todos y todos caemos ahí, que a veces no lo vemos a eso. O sea, el tema de la violencia es muy amplio, es muy amplio, pero en comunidades pequeñas, como en estas donde vivimos, nos conocemos. Claro. O sea, entonces digamos que ahí uno puede actuar de otra manera, ya sea con charlas, ya sea escuchándola 10.000 veces que va a venir y te va a contar las cosas, y estar atentos porque también hay grados en estos ciclos de violencia que se van repitiendo, y que uno se da cuenta cuando la mujer en cualquier momento la matan, porque también conoce cómo es la persona. En las comunidades chicas sabemos. Sí. Ya te digo, distinto es en una ciudad grande, donde el vecino a veces se cruza muy poco. Pero en las comunidades chicas sabemos. En estos pueblos sabemos todos quién está al lado, quién no, cómo es, porque es muy difícil estar así, o sea, está buenísimo porque es como una protección, pero también quedas ahí expuesto en todo momento, ¿no? Entonces, empezar a involucrarnos con charlas, escuchas, y tener esta paciencia y tratar de entender de que una víctima de violencia es muy probable que vuelva con un violento,
sea su misma pareja o una persona distinta que responda a un mismo patrón. Porque quizás esta persona cuando fue chica fue víctima de violencia, vivió en su casa situaciones de violencia y aprendió que el amor o las relaciones de pareja se generan de ese modo y que son normales. Bueno, la otra vez, hace un tiempito que charlábamos y vos decías una frase que a mí me quedó muy marcada de cómo responder ante una situación en la que te vienen a contar un momento de violencia, que es... no es que no te quiera, claro, porque eso. A veces decimos, si te pega no te quiere, y uno no sabe realmente cómo es esa relación, uno no sabe cómo está esa persona para decirle no te quiere tan duramente, claro, porque seguramente esa persona juntó un montón de coraje para venir a contarte. Totalmente. No, ni hablemos de venir a denunciar, para venir a contarte nomás. Entonces si vos le decís, si te pega no te quiere, la destruís, y no sé si la ayudas tanto. Claro. Por ahí es decirle, mirá, fíjate si esa forma de querer que él tiene a vos te sirve. Si te está haciendo feliz, si estás bien con tus hijos, si te sentís realizada, porque de esa manera también le das la posibilidad a la persona de que pueda pensar libremente, sí, de que pueda exactamente uh-huh. reflexionar sobre la situación. Si uno es tan tajante por ahí con ciertos eslogan que se dan, a veces no le damos al otro la posibilidad de pensar. Sí, y reproducís el esquema de violencia, ¿no? ¿sí? Justamente el esquema de violencia intenta que esa persona, que esa mujer no tenga autonomía. Exactamente. Entonces uno también termina revictimizándola desde otro lugar, sí. que no con mala intención, porque uno lo hace con ganas de ayudar, obviamente, pero bueno, en la desesperación por uno echa mano a todos los recursos que tiene. Uh-huh. Pero también tenemos que acordarnos que en esa desesperación hay una persona que está sufriendo. Claro. Que hay una persona que necesita ayuda, que es esta persona que está siendo víctima de violencia. Y también tratar de comprender, pero no para justificar, que hay una persona que necesita, así como esta persona, víctima directa de violencia, necesita protección, la otra, porque cuando hablamos de violencia tenemos dos actores, claro. necesita ayuda. Uh-huh. Uno prioriza, obviamente, sobre todo si hay situaciones de riesgo de vida y va por la protección. Pero quizás la otra persona también sufre, de hecho, uno no puede decir si no sufre por ser de esta manera. Lo que pasa que, bueno, ese accionar está generando un daño superior a ese sufrimiento. Entonces sí. Hay una disparidad, y en esa disparidad es donde uno opta por la persona, por la víctima. Uh-huh. Y lo digo esto para tratar de comprenderlo, no uh-huh. para justificarlo, porque quizá de esa manera también nos damos cuenta que estamos con personas, sí. que es lo esencial que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para ponernos, pasamos de mambo y le damos que la ley, que el qué sé yo, y allá y acá, y nos olvidamos de la persona. Tal cual. Y eso es esencial para cambiar cualquier sociedad y cualquier esquema que nos oprima, ¿no? Sí, poner a la persona en el foco. Para volver a las cuestiones más prácticas. Sí. Entonces, en el caso de ser víctima o de detectar que hay alguien que está siendo víctima de una situación de violencia, ¿cuáles serían los pasos muy básicos, así, más simples que podríamos seguir, más allá de lo que decías de generar la red de contención? Totalmente. De digamos, queremos el instrumento legal para salir en este momento provisoriamente de esta situación que me está destruyendo. O sea, necesito la orden de restricción, necesito la orden de exclusión. Bien. Porque la mujer llegó a la policía, llegó al juzgado y quiere hacer la denuncia. Sí. Tenés dos vías. La vía que uno generalmente acude en estos lugares es en la policía, que tiene la obligación de tomarte la denuncia, y que tenemos que decir que vamos por una denuncia de violencia familiar o de género. No denuncia por amenazas, no denuncias por lesiones, porque tienen camino distinto dentro de la justicia. Perfecto. Entonces te tienen que tomar la denuncia por violencia de género o por violencia familiar, que tiene un tratamiento mucho más rápido. La policía tiene la obligación, en el plazo de 2 horas de recepcionada la denuncia, de dar comunicación al juzgado de turno. En la zona de Carpintería, todo lo que es departamento Junín, digámoslo así, le toca al Multifuero, todo lo que es departamento Chacabuco y San Martín, que son acá los vecinitos nomás, Cortadera, Villalarca, Concarán, todo eso, le toca a Concarán, a la jueza de familia de Concarán y al Multifuero aquí en esta zona. Bien. Tiene 2 horas para poner en conocimiento, que no significa que en esas 2 horas van a tener una respuesta inmediata. Claro. A veces, dependiendo de la gravedad, la policía de turno llama por teléfono y la jueza o el juez emiten la orden verbal y pueden actuar. Pero hay que ver también la gravedad.
Una vez que es tomada, que se pone en conocimiento al juzgado de turno, se toman una serie de medidas que están establecidas, ya sea en la ley de violencia familiar, si son convivientes, o sea, si están bajo el mismo techo, o la ley de protección integral de la mujer, que es la ley nacional a la cual San Luis adhirió en todas sus partes, o sea, no Bien. solamente en la parte de declaraciones y principios, sino también en la parte de procedimiento. Entonces, dentro de las 24 horas ya se tiene que dar una solución para el caso. Y se pueden tomar distintas medidas dependiendo de la gravedad de la denuncia. Las más graves son la exclusión del hogar del violento. Generalmente se da una orden de restricción. Hay que aclarar que esta exclusión y esta restricción no son eternas, sino que son provisorias, que pueden ir de 1 mes, 3 meses, 6 meses como máximo, y que si la situación de violencia continúa, se tienen que estar renovando vencido Claro. ese plazo. Porque a veces se cree que uno tiene la orden eternamente y no. Perdón, y acá un paréntesis. Exclusión significa que van a sacar al hombre Claro. violento de la casa, y restricción de acercamiento es tanto para uno como para el otro. Exactamente, exactamente. Ahora hay un proyecto que se está por impulsar desde el Ejecutivo Provincial para Sí. encarcelar, que en realidad se lo va a encarcelar porque viola una orden judicial. Acá en la zona se está tomando la medida hace rato. Ujú. En los juzgados del multifuero se ha detenido a varias personas por violar esta orden de restricción, porque están violando una orden judicial. Claro. Sí, no me quiero extender mucho porque Sí. tenemos que ir redondeando, pero justamente es un tema que de hecho comentamos acá el otro día, este proyecto que recibió algunas críticas, ¿no? Este proyecto de que la persona que viole una restricción podría ser encarcelada, y hubo una jueza que dio unas críticas. A ver, yo no lo tengo bien presente al proyecto. De hecho es un proyecto de proyecto, si no, se quiere, claro, pero me parece, pero- yo no lo he leído, pero me parece que primero hay que tener en cuenta que la provincia hay que ver cómo lo legisla, porque si no estaría inmiscuyéndose en un montón de garantías constitucionales y creando un delito que no es facultad de las provincias, sino del Senado de la Nación. Claro. Ujú. Entonces, si lo ponen como una sanción porque violan una orden judicial, está bien. Ahora, si lo ponen directamente como que es un nuevo delito, por Claro. llamarlo así, estamos metiendo la pata mal. Claro, no se puede procesar a esa persona por un delito Que no sino está en el que Código es- Penal. Claro, Los sería- delitos son los que están en el Código Penal. Exacto. Si Perfecto. eso, las provincias delegaron las facultades a Nación en la Constitución para que la Nación legisle sobre cuáles van a ser los delitos con sus penas correspondientes. Bien. Entonces, como provincia, está muy buena la idea, pero no podés legislar un delito porque hay garantías constitucionales que hay que respetarlas, nos gusten o no nos gusten. Ujú. Porque también el tema de la ley a veces se vuelve en contra Sí, de los más débiles, sí, sí. sobre todo en la parte penal. Entonces, no podemos legislar como provincia un delito. Sí podemos decir, mirá, vos estás violando una orden judicial y por eso tenés esta sanción. Detención por 1 día, 2 días, que es lo que se hace acá en esta zona, Ujú. y que no se viola la Constitución Nacional, sino que se está actuando conforme a derecho. Claro, es como una penalidad Claro. frente a una violación de una orden De judicial. una orden judicial, que para eso sí hay una sanción, está establecido, qué sé yo. Ahora, no Bien. podemos crear un delito. Claro. Y por ahí a mí me parece que es importante informar y dar a conocer estas situaciones, porque si no, se crea una falsa expectativa en la gente, se mal informa a la gente, Ujú. y con la mejor de las intenciones. No digo que haya malas intenciones, ni mala leche, diciéndolo en criollo, Sí, sí. como Claro. diríamos en el barrio, Sí. pero mal informar a la gente también genera que ante una situación concreta se generen hechos que a veces no podemos solucionar y no damos la respuesta que se está esperando. Entonces es importante, ya digo, yo no he leído el proyecto, no sé en qué términos está, Claro. pero si es la creación de un delito, estamos metiendo la pata Ujú. hasta el cogote. Así. Claro. Y si no es la creación de un delito, ya se viene practicando Se viene a esa hacer, medida. claro, sería poner en Algo que es de hecho Exactamente. en el derecho. Claro, que lo Está están bien. haciendo con muy buen criterio, porque bueno, a veces hay que recurrir Claro. a eso, y que no es solamente acercarse a una determinada cantidad de metros físicos, sino también el teléfono, el internet, Bien. las redes sociales, El mensajito de de WhatsApp texto, también cuenta, claro, digamos. exactamente. Todo eso es violar la orden de restricción, Bien. que no es solamente que se acerque a la casa, sino a los lugares de trabajo, en la vía pública y todo lo demás. Ok. Volviendo al tema, y Sí. una vez que tenemos eso, bueno, se prosigue con dependiendo de la situación, bueno, si hay chicos habrá que fijar cuotas alimentarias, regímenes de visita,
o no, eso se va viendo en el juzgado de familia por otra vía, o en la misma secretaría a veces se fija una cuota alimentaria. Bien. Muchas veces desde las secretarías de violencia derivan a los centros de mediación el tema de las cuotas alimentarias y regímenes de contacto, o régimen de visita, como se dice normalmente, donde la idea no es mediar la violencia, porque la violencia no se media, sino acordar sobre estas cuestiones que están conexas con la violencia. El mediador en ese caso lo que trata es de que no se crucen en las audiencias para proteger a las personas. Sí. Lo ideal es ponerlo en 2 días separados. A veces se extiende un poquito más el proceso de mediación, pero uno se está brindando la garantía, porque además si hay una orden de restricción, el mediador también la puede violar al ponerlo los dos juntos. Claro. Preso el mediador. Claro, va preso el mediador. Todos mis compañeros mediadores. Saludos a la gente del centro de mediación de acá de Merlo. Preso todo, todo en cana. Y bueno, y ahí se acuerda, y ese acuerdo, bueno, se firma y se homologa como... Exactamente. Bien, la verdad que es el panorama, digamos, o el espectro de incumbencias, digamos, de todo el tema de violencia es amplísimo, y la verdad que nos gustaría por ahí contar con tu visita en otra oportunidad para seguir justamente charlando de estas cuestiones. Ahora, bueno, vamos a tener que seguir para adelante con el programa, pero bueno, la verdad que es un primer pantallazo. Ahora, de acá a, digamos, al 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, viene el paro, y todo eso, seguramente van a ser temas que van a estar muy recurrentes, muy en el tapete. Ojalá que no sea solamente una cuestión de moda o de venta de mayor de más espacio publicitario. Yo creo que no. Pero bueno. Pero sí, obviamente que hay que mantenerlo en discusión todo el tiempo, justamente para que no sea eso, que no sea una moda o una cosa pasajera, sino que sea algo que realmente logre una transformación. Claro, sí, por ahí recordar que el Día de la Mujer es el Día de la Mujer Trabajadora, donde murieron cientos de obreras en una fábrica textil, y bueno, que es el Día de la Mujer Trabajadora, que está lindo recibir flores, qué sé yo, pero no olvidarnos qué fue lo que le dio el origen y el sentido de ese día, que es un día, una conmemoración, un día de lucha, ¿no? Sí, y recordar, a las feministas también nos gusta recibir flores. Digo, no está de más, pero además acordate también, de toda la lucha y colabora. ¿No? Sumate. Claro, sumate al paro, que está bueno. Así que bueno, nada, eso. Millón de gracias por esta visita. Te vamos a volver a invitar seguramente. Acá nos llegaba un mensaje que nos decía que además de todo ese prontuario que dijimos, sos buena bailarina de folclore. Ah, sí, ahí tengo el club de fans. Es el club de fans. Bien, así que contratado a los de Danzar la Vida. Mira, ahí está, ¿viste? Además de todo, entonces también bailarina de folclore. Bueno, un gustazo. Muchas gracias. Gracias a y ustedes, nos gente. veremos en breve. Bueno, dale, un gusto.